Bueno, mis hermanos, bienvenidos el día de hoy a la casa del Señor. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Vamos a leer solamente 8 versículos y vamos a permitirle al Señor que hoy llene nuestra vida, que hoy nos alimente espiritualmente con su palabra, que hoy nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mentalidad salgan transformadas. Dígale que tiene al lado tu vida, tu corazón y tu mente deben salir transformados. Eso es lo que hace la palabra de Dios, amén. Eso es lo que hace este libro sagrado diferente a los demás libros que se han escrito en el mundo, que este es el único capaz de transformar y de cambiar nuestras vidas, amén. Quiero que me acompañe allí. Dice como título en el capítulo de Deberes Cristianos, pero yo lo he titulado La responsabilidad o las responsabilidades del creyente. Dice en 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que les da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a hacer un alto ahí y los siguientes 5 versículos los vamos a leer más adelante. ¿Amén? El apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Roma y usted puede ver en los primeros capítulos que él tiene un deseo ferviente de ir a visitarlos, pero como no se le ha cumplido ese deseo de ir a visitarlos, de antemano escribe una carta que es este libro de Romanos. Lo escribe y lo envía para que haya una presentación. Así era como se presentaba la gente antes. Esto es lo que yo tengo para darles, y cuando me encuentre con ustedes puedo darles más. Entonces el apóstol Pablo escribe estos 16 capítulos que usted puede ver. Es un libro maravilloso. Se los escribe a la iglesia en Roma. Pero el libro está dividido en 2 partes importantes. Y la primera es una parte supremamente teológica o una parte doctrinal. Si usted lo lee, el apóstol Pablo está exponiendo de una manera muy profunda, pero también de una manera general, qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús como redentor nuestro, como salvador? Y lo desarrolla en aproximadamente 11 capítulos y nos introduce a conceptos como la regeneración, qué es el pecado, qué es la sustitución y todo el proceso de salvación que empieza aún desde antes de la fundación del mundo con Jesús. Cómo el hombre cayó en pecado y cómo Dios comienza a planear ese acercamiento de nuevo con el ser humano. Pero luego de haber explicado en qué consistía el plan de salvación, del capítulo 12 al capítulo 16, Pablo insta a los creyentes a considerar cómo deben vivir su vida ahora que han aceptado a Jesús en su corazón. Amén. Entonces primero les explica qué fue lo que Jesús hizo en sus vidas y luego les dice: ahora esto es lo que ustedes deben hacer por Jesús. Amén. Vuelvo a repetir, esto es lo que Jesús hizo por mi vida. Ahora el apóstol Pablo me está explicando cómo debo vivir mi vida luego de haber recibido tan maravilloso regalo, tan maravilloso beneficio como lo es la salvación. Porque por eso le decía, no podemos seguir iguales, no podemos seguir siendo los mismos. Y a esta parte, en estos siguientes versículos, se les puede considerar como la parte práctica. Es decir, ¿cuál es la nueva ética del cristiano? Y cuando hablamos de ética, estamos hablando, número 1, de comportamiento, número 2, de un nuevo estilo de vida. Amén. Esa es la ética, nuestro comportamiento y nuestro nuevo estilo
resucitado, ese maravilloso regalo del cual el apóstol Pablo explica detenidamente, profundamente, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz por la remisión, perdón de nuestros pecados. Y por eso dice aquí: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Miren, la salvación no es simplemente un beneficio personal, porque a veces los creyentes, los cristianos, nos volvemos un poco individualistas y pensamos solamente en nosotros, solamente en mi salvación. Y resulta que hemos ido al extremo de que aún nuestro egocentrismo, nuestro individualismo nos ha llevado a pensar: yo tengo que ir a la iglesia, si no, no me salvo, o si no, yo me pierdo, cuando en realidad esa no es la función primaria de la salvación. Siempre les he dicho, nosotros no nos portamos bien para ver si nos ganamos el cielo, sino que luego de habernos ganado la salvación, o habernos ganado el cielo, nos portamos como aquellos embajadores de esa ciudadanía. Amén. Vuelvo a repetir, en pocas palabras: cuando usted ha recibido la salvación, usted muestra frutos de salvo. Usted muestra frutos de una persona que ahora ha sido cambiada radicalmente, porque su ciudadanía o su comportamiento o su ética ya no pertenece a la del mundo. Ya usted no se puede comportar como antes, sino todo lo contrario. Usted se debe comportar como ¿quién? Como un hijo de Dios, como alguien que hace parte de la familia de Dios. Por eso mi identidad es transformada. Amén. Miren, esto es muy común que a uno como padre de familia o en el colegio digan: los niños son el espejo de lo que ven en la casa. No es totalmente cierto, no podemos generalizar, pero sí nosotros somos el resultado de lo que nos han enseñado nuestros padres, de lo que nos han enseñado en la casa. Ahora, llevémoslo al plano espiritual. Nosotros somos el fruto de lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer el día que empezó a abrazarte, a acompañarte y a caminar contigo. Amén. Tú eres el resultado de eso. Por eso tenemos una responsabilidad. Y quítese la idea de que usted se porta bien para ir al cielo. Eso no es así. Luego de haberme ganado el cielo, yo le muestro a los demás que soy distinto, que ahora soy parte de la familia de Dios. Amén. Y mire esto: la salvación es una acción de mostrar el cambio que Dios ha hecho en mi vida. No es solamente el miedo de que no quiero, de qué va a pasar después de mi muerte. No es solamente el miedo de eso, sino que la salvación es mostrarle a otros que yo he sido cambiado por Dios. Por eso no le dicen: venga, usted como que le cambió la cara, usted como que ahora es distinto. Claro, porque cuando uno se acerca a Dios, la atmósfera de Dios lo empieza a impactar a uno. Por eso hay un dicho muy coloquial que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con Dios, vas a tener el olor de Dios. Si tú andas con Dios, vas a actuar como Dios. Porque todos nosotros tenemos un ministerio. ¿Saben qué es un ministerio, cierto? Un ministerio es un servicio, una responsabilidad, una tarea. Como cuando usted le dice a su hijo: mire, usted es el encargado esta semana de lavar la loza, o de lavar la ropa, o de lavar los baños. Así mismo pasa en el reino de Dios. Dios nos asigna unos servicios, unos ministerios. Pero todos, absolutamente todos, tenemos el mismo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Lo conocía, ¿cierto? Vaya por favor a 2 Corintios 4, 18 y 19. Para que se den cuenta que eso está soportado por la palabra. 2 Corintios 4, 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Siguiente, por favor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esta tabernáculo se deshiciere, uy no, perdón, creo que me equivoqué, regálame un minutico, yo busco aquí en mi Biblia, que creo que es el 3. Segunda Corintios 4, 18 y 19. Perdón, que pena. Es el 5, disculpen. El 5:18, sí, perdónenme. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nos encargó a nosotros un ministerio. Discúlpeme ahí la confusión. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. En pocas palabras, cuando usted ha recibido la salvación, usted se convierte en puente entre Dios y los demás. Y eso es una responsabilidad muy grande, porque los demás tienen que ver a Dios actuando en mi vida, tienen que ver a Dios reflejado en mi actuar. Y eso no es fácil, ¿sí? Porque recuerden lo que dice el apóstol Pablo más adelante. Dice: es que hay dos vidas, la vida antigua y la vida nueva, el hombre antiguo, el hombre nuevo. Por eso aquí en Romanos 12:1, volvamos allí por favor, dicen que le ruega por la misericordia de Dios que se conviertan en un puente. Y en 2 Corintios les dice: así como Cristo estaba reconciliando a la humanidad, ahora nuestra responsabilidad es reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Sí? Porque recuerden que ustedes somos el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra función. Todos tenemos esa función. No todos vamos a predicar, no todos vamos a hacer milagros, no todos vamos a tener el don de profecía, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer que otros conozcan que Dios es, que Dios actúa, que Dios es distinto. Yo siempre pongo el ejemplo, que no digan: uy, no, yo trabajé o que fui acompañado por un cristiano y eso fue terrible. Todo lo contrario, que digan: miren, ese cristiano de verdad mostró quién era Dios, un Dios que yo no conocía. Amén. Porque debemos crear puentes, no destruirlos, no alejar a la gente de Dios, sino acercarla a Dios, tomarles de la mano y acercarlos a Dios con nuestro actuar, con nuestras palabras, etc. Por eso le dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y por qué un cuerpo vivo? Porque el apóstol Pablo está haciendo el contraste entre una vida nueva y la vida antigua. Antes de recibir la salvación, el apóstol Pablo explica que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, en pocas palabras, que nosotros no nos comportábamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no nos comportábamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque estábamos lejos de Él. Y permítanme explicarles qué significa estar muertos. Porque usted dice: bueno, pero si yo estaba vivo, ¿cómo así que estaba muerto, cierto? Muerto espiritualmente, a eso se refiere. Porque la muerte en la palabra significa separación de. Cuando el niño recién nacido es separado de la mamá o de su familia y es abandonado, fácilmente puede morir. ¿Y por qué? Porque si usted se da cuenta, el ser humano es un ser frágil. Sí, siempre lo hemos dicho, es un ser muy frágil a comparación de los otros animales del reino animal. Son
nuestro espíritu está desconectado de Dios. Por eso es fácil observar en el mundo la gente que no se ha acercado a Dios, que cree que hay un Dios, pero que no le cree a Dios, que es distinto, esa fe es distinta. La podemos ver destruida por dentro. Y esa destrucción por dentro, eso que no les permite avanzar, esa amargura que tienen, es un síntoma de que en realidad necesitan de Dios. Estamos en una sociedad que necesita de Dios profundamente. Por eso cada vez vemos una sociedad muy depravada, en todos los escenarios, en todo el sentido. Una sociedad que necesita de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: todos estamos lejos de Dios, y eso significa estar muerto. Pero cuando Cristo viene, se convierte en un puente, porque ningún ser humano es capaz de acercarse a Dios, ni por las obras, ni por la voluntad, porque espiritualmente, al estar muertos, no tenemos capacidad de decisión. Amén. Nosotros no somos los que elegimos, es Dios quien nos elige a nosotros, y lo dice el apóstol Pablo. Al recibir esa salvación, tenemos que ser completamente distintos. No la alcanzábamos, no la merecíamos, pero Jesús vino y se convirtió en un puente. Él nos acercó a Dios. Ya no estamos separados, sino que ahora estamos cerca de Él. Por eso tenemos una vida nueva. Y por eso el Señor Jesús le decía a Nicodemo en el Juan 3, y usted se sabe el versículo de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerda de ese versículo? Está en versículos antes, le está diciendo: mire, usted necesita nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía: pero ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi mamá no quiero nacer? Y Jesús le dice: Nicodemo, usted todo un letrado en teología y no entiende lo que le estoy diciendo. Yo no le estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en realidad permita que Dios entre en su vida. Hay un cambio y hay un nuevo nacimiento. Porque Jesús, algo que criticaba de su sociedad era que muchos tenían a Dios en la boca, pero sus actos decían todo lo contrario. Y yo, como cristiano, no puedo tener un discurso y un actuar que vayan en contravía. Amén. Sino que tienen que ir alineados. Yo no puedo pararme aquí a hablarles del amor de Dios cuando no lo muestro a otros. Amén. Cuando en realidad no amo a Dios. Porque dice el apóstol Juan: si usted dice amar a Dios pero aborrece a su hermano que ve, no sea hipócrita. Usted no ama a Dios porque usted no lo ve. Así dice el apóstol Juan. Bueno, no dice hipócrita, pero ahí soterradamente lo da a entender. Amén. Por eso le dice: presenten unos cuerpos santos y agradables. Porque mire, cuando usted recibe la salvación, usted se está conectando de nuevo con Dios. Usted está teniendo una experiencia espiritual distinta con Dios. Más adelante el apóstol Pablo dice: pero eso no es para que usted se crea más que otros. Todo lo contrario. Eso lo tiene que llevar a usted a ser humilde. Que yo esté cerca de Dios no quiere decir que sea más que nosotros. Amén. ¿Se me están durmiendo? Quiere decir que si mi relación con Dios está restaurada, todas mis relaciones sociales también lo deben estar. También tienen que estar restauradas y alineadas. Porque en la medida que yo amo a Dios y me siento amado por Dios, puedo amar a los demás. Y esto era algo que yo le pedía a Dios antes de casarme, de encontrar a mi esposa. Yo le decía: Señor, yo quiero amarte tanto a ti que yo pueda entender
¿Sí me entienden? Pero ahorita el amor se ve en términos de eso, en términos mercantiles, en términos económicos. Pero es que le da todo lo que usted quiere, pero no deja que se desarrolle su proyecto de vida. Es posible. Eso no es amor. Pero se entiende el amor así. Entonces yo le decía, Señor, permíteme de verdad que yo te ame tanto a ti, para que la persona que venga pueda ser amada por mí. Porque si de verdad yo amo a Dios, no voy a hacerle daño a otro. Si en realidad yo amo a Dios, no voy a abandonar, ni voy a pensar en el amor como algo desechable, algo que yo hoy uso y mañana lo boto. Porque también se ve en estos tiempos contemporáneos que el amor es así, como el vasito. Yo tomo, me sirvió, y mientras me sirvió, chévere, pero ya cuando no me sirve, lo desecho. ¿Y qué duro eso? Porque los seres humanos no son medios, sino fines. Yo no puedo usar al otro para satisfacer mis deseos, mis intereses, sino que nosotros debemos complementar. Pero para poder entender esto, debo entender que es el amor de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo: nadie ha entendido el amor hasta que es amado por Dios, porque entiende que si ama a Dios es porque Dios lo amó primero. Es decir, que es un amor inmerecido. En la pareja hablamos de un amor recíproco. Si yo doy amor, pues ¿qué espero? Amor. Pero Dios no es así. Dios amó a la humanidad sin importarle si ella le iba a devolver ese amor. Y los únicos que podemos acercarnos a entender, pero no completamente ese amor, somos los papás. Porque uno ve esas criaturitas crecer y uno no sabe cómo se van a portar, si en realidad lo van a amar a uno o no. Pero sin importar eso, uno los ama, uno los cuida, uno los protege, uno les da lo necesario, ¿cierto? Entonces medio nos acercamos, pero no completamente, a entender que es el amor de Dios, que es eso de que Él me amó primero. O sea, no le importó si su respuesta iba a ser sí o no, simplemente lo amó. Amén. Simplemente lo amó. Entonces, cuando yo restauro esa relación con Dios, todas mis relaciones con los demás van a estar bien. Y es una responsabilidad. Yo recibo la salvación para actuar con los demás como salvo. Ojo a esto. Yo tengo que demostrarle a Dios que soy salvo. Y ya lo sabe. Y ya lo sabe. Mire, Él conoce cuál es el cristiano que simpatiza. Es decir, ay, como que me gusta el domingo de la iglesia, pero como que se manda el simpatizante. Él sabe quién es el cristiano que lo busca cuando lo necesita, solamente cuando lo necesita, ¿no? Entonces está el cristiano que busca de Dios desesperadamente, pero cuando recibe milagros se va y se acuerda otra vez porque mire que me pasó esto, pues vuelve. ¿Sí? Él conoce a todos los cristianos. Él conoce a quien lo ama de verdad. Entonces usted no tiene que demostrarle a Dios nada, porque Él dice en Hebreos que todo está desnudo delante de Dios. Es decir, no hay nada que se le escape del conocimiento de Dios. Nada. Ahora la tarea es, o la pregunta es, ¿cómo saben los demás que yo soy cristiano? ¿Ellos lo saben? ¿Ellos saben si yo soy salvo? Solamente Dios. Pero ¿cómo le demuestro a los demás que yo soy salvo? Con el testimonio, es decir, lo que dice el apóstol Pablo aquí, con mi cuerpo. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo así con el cuerpo? Claro, el ser humano es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu. Y pensemos que el alma es ese ser que está ahorita pensando, que está escuchando, que está procesando lo que yo estoy diciendo. Entonces usted es
las experiencias de su vida, las emociones, lo que ha aprendido, todo eso, esa vocecita que le habla a usted aquí, ese es usted. Pero esa vocecita utiliza el cuerpo para relacionarse con los demás. Y esa vocecita utiliza el espíritu para conectarse con Dios. Por eso, cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu estaba como en off, apagado. Cuando viene el Espíritu Santo, lo enciende y ya podemos ver la vida distinta, la vida espiritual. Nos conectamos con Dios. Amén. Entonces, el alma utiliza el espíritu para conectarse con Dios, pero utiliza el cuerpo para conectarse con los demás. Si en este momento biológicamente yo muero, ¿me podrían escuchar? No. Simplemente el cuerpo dejó de funcionar. ¿Sí o no? No hay otra forma, sino a través del cuerpo que yo puedo interactuar con otros. Asimismo, el apóstol Pablo está diciendo, el cuerpo es el que realiza las acciones del alma. Es decir, el cuerpo es el que le muestra a otros que en realidad son sanos. Porque con mi cuerpo yo abrazo, escucho, siembro, doy a los demás. Es con mi cuerpo. Por eso ese cuerpo tiene que estar íntegro. Diga que tiene al lado, íntegro. Íntegro, limpio. Dice ahí, número 1, sacrificio vivo, ya saben, entonces, una vida nueva. 2, agradable, santo. Y esto quiere decir obras que agraden a Dios, pero que al mismo tiempo sirvan como testimonio a otros. Entonces, obras que agraden a Dios, pero que al mismo tiempo beneficien a los demás. Y la mejor obra es el servicio. Por eso un día Jesús dijo, vengan, yo les voy a mostrar qué es el servicio. Se puso una toalla aquí en la cintura y le cogió los pies a los discípulos y todos como que no, bueno, es que usted Dios, usted es el maestro, venga, les quiero demostrar que esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer con otros. ¿Y saben por qué era tan importante y tan valioso que alguien le lavara los pies a otro? Porque le estaba diciendo, usted es bienvenido a mi casa. Eso lo hacían con las visitas importantes. Entonces, digamos, si usted va a mi casa, pues es una visita importante en ese tiempo, ¿no? Ahorita ya hay otra cultura, es distinta esta cultura. Yo le quito los zapatos, le lavo los pies, porque le quiero decir, mire, salud. Le quiero decir, mire, usted es bienvenido a mi casa. Y lo que necesite, cuenta conmigo. Por eso las obras de santidad no es solamente creerme en el santurrón. No es solamente, miren, claro, tenemos que dejar de decir groserías, pero hay palabras que son peores que las groserías. Es cuando le deseamos el mal a alguien. Entonces, es hacer que nuestras palabras, tomando ese ejemplo, bendigan a otros. A que de pronto me cierro en la calle, o a que de pronto ese compañero del trabajo que como que no tiene ese feeling, ¿cierto? O los que están en la universidad, etc. Es eso. Eso le agrada a Dios y además bendice a otros, beneficia a otros. Eso es mostrar a Jesús. Por eso el que es salvo comprende que es el nuevo pacto. El apóstol Pablo dice, el nuevo pacto es Cristo en mí. Y para que Cristo crezca en mi vida, digo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, que yo me sacrifique. Por eso dice sacrificio vivo, que yo me sacrifique. Porque claro, dejar los hábitos de la vida antigua no es fácil. O si es fácil.
unas dietas a veces yo digo, ay, pero ¿cómo puede? Tiene una voluntad, de verdad, una voluntad. Y digo, eso es puro sacrificio. Porque incluso hemos ido a comer lo que a ella le gusta. Y ella me dice, mamá, pues tú comes porque pues tú no estás en la dieta. Yo, bueno, pues sí, primero dejar de comer. Y vamos, y ella ahí sabe que le gusta, pero no lo hace. Y digo, eso es un sacrificio tremendo. Es tremendo. Y la admiro por eso. Así mismo pasa en el ámbito espiritual. Hay sacrificios fuertes. Y ya vamos a ver más adelante cuando tenemos ira. Porque la ira a veces nos lleva a actuar irracionalmente. Pero ese sacrificio de contenernos, de manejar el nivel de las emociones, trae recompensa. ¿Sí? Yo le digo a mi hijo, él a veces explota en ira, son niños. Así como uno de adulto explota en ira, pues más ellos que no tienen control emocional, gestión emocional. Entonces yo le digo a mi hijo, breathe in, que es respira, breathe out, bota. Y así le toca a uno. Respirar, calmarse. Respirar, calmarse. Ven, aquí la confidencia. Usted no se imagina cuántas veces le toca a uno de profesor hacer eso. Cuando uno ve 25 niños que no son de uno, pero en ese momento son de uno porque es la responsabilidad de uno, pero no puede decir absolutamente nada porque no se cree que claro es el adulto, ¿no? Usted no se imagina a veces uno le provoca unas cosas que ni les digo, pero uno se tiene que sentar. Yo me siento, los miro, respiro. Digo, no sé, no puedo. Ojalá, pero no puedo. En la casa, a veces uno de esposos se porta y la esposa le provoca comerlo a uno y destruir algo, ¿cierto? Pero mi esposa se controla. Ella también hace. Mejor no. Y eso es un sacrificio, eso no es fácil. Y decir, no. Es un sacrificio, eso no es fácil. Pero eso es lo que nos muestra, cuando hacemos ese sacrificio, nos muestra que estamos vivos delante de Dios. ¿Y por qué vivos delante de Dios? Porque ahora somos parte de su familia y estamos en el proceso de cambio. No quiere decir que usted ya mañana es perfecto, no. No somos perfectos. Pero al menos ya hay mayor gestión emocional, espero, ¿no? O sea, cristianos, espero. Ya hay más gestión emocional, ya hay más control del actuar. Porque a veces las emociones son como caballitos que se desbocan. Y dígame si usted puede controlar un caballo desbocado. Ya no se puede, cuando se desboca el caballo, y es cuando la gente se enseguece y hace de todo, y cuando vuelve, sí. ¿Qué hizo? Los cristianos no podemos ser así. Amén. Y luego dice que es vuestro culto racional. En otras versiones dice como que es nuestro servicio sacerdotal, nuestro culto racional. Pues bien, Dios nos hizo seres racionales. Si vamos a Génesis, un día cogió un muñequito, ¿se acuerdan? De barro, lo formó, hizo así como cuando los niños hacen plastilina el muñequito, lo formó, pero seguía siendo un muñeco de barro. Pero en un momento sopló aliento de vida. Y cuando sopla aliento de vida, usted haga esto. Sonido. Usted haga esto. Aunque no lo crea, usted hace eso. Cuando usted hace eso, usted está lanzando partículas de saliva. Y en la saliva está el ADN. Es decir, que Dios, metafóricamente, cuando hizo, no solamente le dio vida, sino que impartió de su ADN en el ser humano.
Por eso somos hechos, gracias, a imagen y semejanza. Pero no imagen porque nos parecemos a Dios cuando nos vemos en el espejo y somos lindísimos. No, esa no es la imagen porque Dios no tiene una imagen corporal. Solamente la segunda persona de la Trinidad cuando se hizo carne. Pero no estamos hablando de eso. Imagen y semejanza está hablando de algo que nos hizo distintos del resto de todas las criaturas. Y es esto, que somos seres racionales. Ahí lo está diciendo. Nuestro punto racional. Y cuando actuamos con la razón, sabemos que es. Está como muy alto, ¿cierto? Gracias. Sabemos que es comportarnos correctamente. Mire, si usted se va al África a un safari y ve que un león se está comiendo una cebra, ¿el león piensa que es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, se está moviendo instintivamente, es su naturaleza, ¿sí? Que se tiene que alimentar. Y la naturaleza de la cebrita, ¿cuál es? Escaparse, ¿cierto? Escaparse del depredador. Pero eso, los que vemos como bueno o malo, esas acciones somos nosotros, porque tenemos razón. Por eso si usted ve el mundo, yo no puedo entender cómo es que en el mundo seres racionales se portan peor que los animales. Porque yo no veo animales que hagan armas para destruirse entre ellos. Yo no veo, o más bien, yo no puedo entender cómo un ser humano ve a otro necesidad y no le importa. Eso que el Señor nos dio razón para poder entender la necesidad del otro. Por eso dice, eso es un culto racional. Porque Dios lo hizo esta imagen y semejanza de Él. Y cuando nosotros actuamos con la razón. No es así. Bueno, a veces, ¿no? En otros momentos actuamos más visceralmente, es decir, desde la emoción. Pero tenemos que actuar. Por eso el Señor Jesucristo dice, mire, había dos hombres, uno insensato y otro sabio. ¿Y usted quiere saber qué significa insensato? ¿Saben qué es un eufemismo? Un eufemismo es parte del lenguaje figurado, es decir, que se utilizan palabras para decir algo. Entonces, cuando usted exagera y dice, uy, estoy tan hambriento que estoy que me como una vaca, usted no sabe una vaca, pero usted es una expresión que muestra la exageración de cómo está usted hambriento. Un eufemismo es una palabra que suaviza otras palabras. Entonces, el Señor Jesús, en vez de decirle, había un hombre idiota y otro sabio, dice insensato. Insensato quiere decir idiota. ¿Listo? O sea, una persona que no se mueve con la razón. Una persona que no planea las cosas. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué pasó con el sabio? El sabio, cuando planeó, cuando edificó, vino la tormenta, no le pasó nada. Pero al insensato, ¿qué le pasó? Se le destruyó todo. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, como el culto racional, nos está diciendo que no nos comportemos como es insensato. Amén. Que no nos comportemos como es insensato. Todo lo contrario. Miren lo que dice el siguiente versículo. No os conforméis a este siglo. Los versículos no están separados, tienen una cadena. Entonces, ¿qué significa el culto racional? ¿Qué significa ser un hombre racional? Que no me conformo a este siglo, sino que me transformo por medio de la renovación de la mente. Por eso otra vez habla de la mente. Miren, le voy a poner un ejemplo. Una persona que ha hecho un pregrado, que ha hecho una maestría, o sea, un posgrado, un doctorado, y habla con otra persona molesto y le muestra todos los títulos y le dice, usted necesita estudiar, yo tengo un doctorado, haga al menos algo por
por su vida. Una persona que maltrata a otra con sus estudios o porque tiene esto o lo otro, es una persona insensata, aunque en el mundo tenga muchos títulos. ¿Me hago entender? Una persona que por sus títulos crea que es superior a los demás es una persona insensata. De nada le sirve la información que tiene. De nada le sirve. Una persona que entra a un edificio y no saluda a las señoras del servicio generales o al senador porque cree que es más que el otro. De nada le va a servir si gana mucho dinero, si tiene muchos títulos. De nada le va a servir. Porque sigue siendo el mismo insensato. No le sirve otro, sigue siendo el mismo insensato. Amén. Amén. Por eso dice, no se acomoden a este siglo, porque es que este siglo se deja llevar por las apariencias y no por la esencia. Lo que la gente pretende ser y no lo que es. Nadie es más porque tenga un título. Nadie es más porque tenga una casa, un carro, nadie es más porque gane más que el otro. No, todos somos iguales delante de Dios. Y Salomón dice lo mismo en el libro de Eclesiastés. Usted lea y usted se va a decir, dice, recolecté riqueza para saber que un día me voy a ir al hueco con los animales. Así dice. En mi versión, o sea, en la versión que ahorita le estoy parafraseando. Pero así lo dice. Me voy para el hueco. ¿De qué sirvió? De nada. Tuve mujeres, tuve esto, tuve lo otro. ¿De qué sirvió? De nada. Y yo le digo, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y así en el mundo no crean en Dios, pues todos vamos para el mismo hueco. Materialmente. Entonces no podemos pretender amoldarnos a lo que dice el mundo, porque el mundo es así. En el mundo la gente busca la forma de hacer caer al otro. La gente en el mundo busca la forma de pasar por encima del otro para poder alcanzar sus intereses. Así es el mundo. ¿O no es así? Dígame si usted ha conocido gente así. Están por doquier. Es la gente más carente, es la gente que más le falta cosas, o sea, espiritualmente me refiero. Pueden tenerlo todo, materialmente, pero sus vidas espirituales son un desastre. Por eso el apóstol Pablo dice, ojo, no moldeen su vida, su mente a los patrones del mundo, a los estándares del mundo, sino que transforme su mente. Hoy todo el mundo quiere transformar el mundo, pero el primero que tiene que ser transformado, ¿quién es? Yo. Si yo quiero transformar a otros, pues primero me transformo yo. Por eso le decía, no es solamente tener información de la Biblia. Ahora, si lo llevamos a la palabra, hay gente que tiene información de Dios, está acá. ¿Sí? Hay gente que se memoriza la palabra. Chévere. A mí me gusta memorizarme la palabra. ¿Sí? Entonces todos tienen información de Dios, en cualquier Biblia está. Pasa que algunos como que tenemos que desempolvarlo, porque ni siquiera teniendo el libro no lo leemos. ¿Sí? Pero ahí está la información de Dios. Luego cuando usted lee, esa información es procesada y usted se la está o memorizando, usted aprende aparte de la Biblia, es bonito, tiene conocimiento de Dios. Pero a Dios no le interesa solamente que usted sepa de Él, sino que usted le muestre a otros quién es Él. Es muy difícil. ¿Sí? Por eso es que hoy por hoy, llevo el plano del mundo, puede haber una persona recién graduada, pero si no tiene experiencia, no la contratan. ¿Por qué? Pues porque no es sabia. Tiene la teoría, pero todavía no ha hecho el ejercicio de ¿qué? De aplicar la teoría a la práctica. Eso es ser sabio. Ahora, llevémoslo aquí al plano espiritual. Conocer la Biblia o leer la Biblia implica que me tiene que transformar, que yo tengo que alinear mi mente a lo que la palabra dice, y luego yo actúo y vivo mi estilo de vida según lo que Dios me dice. Amén. Amén. Vivo según lo que Dios me dice aquí.
Eso es ser sabio. Hay gente que sabe mucho de Biblia, tiene conocimiento, pero no la aplica. A lo que Dios nos lleva es a esto, miren, y nos renovemos para que podamos aplicar eso en nuestra vida cotidiana. Ya voy a terminar. Creo que no voy a seguir los otros versículos porque ya me he extendido mucho. Mire, a medida que nos acercamos a Dios, nos transformamos. Pero esa transformación solo se logra si leemos la Biblia, si nos acercamos a Él. No podemos decir que conocemos a Dios cuando nunca hemos leído la palabra. ¿Sí? Tenemos que acercarnos y leerla, estudiarla, alimentarnos de ella. Pero también dice, después de la coma, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí es donde nosotros decimos, el proceso de cristiano no es fácil. ¿O sí? No es fácil. Por eso le dice que un sacrificio vivo, por eso le dice que vamos a pasar las duras y las maduras, como dicen por ahí. Pero todo eso nos lleva a entender, cuando nos acercamos a Dios en su palabra, que tiene un propósito. Amén. Que esto no es producto del azar, que esto no es una vida sin sentido, que todo esto me pasa pues porque así quiso la vida, pues miren, toda la vida ha sufrido. No, espere un momentito. Todo lo que usted ha vivido en su vida tiene un propósito, y el principal propósito, cuando usted se acerca a Dios y le conoce, es que Él tiene una voluntad sobre usted. ¿Y qué significa eso? Que Él tiene un sueño con su vida, que Él tiene un propósito con su vida, que usted no está viviendo eso en vano, que usted está viviendo eso porque usted necesita ser transformado. Por eso lo dice ahí, transformados por medio de la renovación y demás. Usted necesita ser transformado, y la palabra transformación se me olvida ahorita cómo es en griego, pero es una palabra metamorfosis. ¿Listo? Entonces uno conoce, ¿se acuerdan cuando enseñaban a uno en el colegio que la metamorfosis de la rana, que de la oruga, que llegó a ser mariposa, que no sé qué más? Todo eso es un proceso que tiene un fin. Ni la rana ni la mariposa saben que van a llegar a hacer eso, porque no tienen razón, porque son seres distintos a nosotros. Pero nosotros debemos entender que cada uno de esos procesos, así como la rana y la mariposa, nos llevan a algo distinto. La voluntad de Dios nos mueve a que seamos un producto distinto. El ser que Él tiene en su mente, el ser que Él ha preparado en su corazón. Por eso es que vivimos lo que vivimos. Y por eso a veces es difícil. Porque si uno no ha sufrido, pues ¿cómo le va a decir a alguien que ha sufrido darle consuelo? Pues no. ¿Cierto? Es decirle que está en el proceso. Mire, tranquilo que en algún momento va a llegar a ser, digamos, usemos la metáfora, va a poder llegar a ser una mariposa. ¿Sí? Sí, yo sé que duele. Yo sé que el proceso es difícil, pero tranquilo que eso tiene un propósito. Usted está encasillado en el ahora, pero se tiene que mirar más allá. Por eso el apóstol Pablo dice, extendiéndome y mirando lo que está delante, a lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque todo lo que Dios quiere hacer con usted es bueno, agradable y perfecto. Ahí lo está diciendo, ¿sí o no? Lo que busca Dios en usted es perfeccionarlo para que usted viva una vida agradable. Y luego nos dice que nadie debe tener, no puedo seguir los otros versículos porque ya está muy poquito tarde, pero todo esto el apóstol Pablo lo reúne para decirle a usted, mire cómo se tiene que comportar con los demás. Claro que me puede poner un momento, por favor, el versículo 4, 3, perdón, 3. Señor. Digo pues con la gracia que les da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más
alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si nosotros somos un producto, o en unas personas más bien, que han sido moldeadas por Dios y que han adquirido experiencia, dones, palabra, para poder aconsejar a otros y demás, pues el primer gigante y enemigo que tenemos con el cual debemos luchar, o al cual debemos hacer frente y derrotarlo, es ¿cuál? El orgullo. Por eso dice, nadie tenga más alto concepto de sí que debe tenerlo. El orgullo está en todos los seres humanos. En todos. Sino que uno lo tiene más controlado que otros, porque es una lucha diaria. ¿Sí? Algunos han vencido esos gigantes porque son gigantes. Y cuando el apóstol Pablo, usted sigue leyendo, mire, yo voy a dejar todas mis predicaciones de aquí en adelante completas para que usted siga leyendo qué dice el capítulo. Usted sigue leyendo y usted se da cuenta que el apóstol Pablo comienza a decir, bueno, hay algunos que tienen dones. Es decir, que los primeros que debemos batallar con esos gigantes como el orgullo somos los que somos líderes de la iglesia, y de ahí para abajo todos. Por eso David tuvo que vencer gigantes antes de ser rey, porque para que Dios lo lleve a usted a la bendición y la gloria que usted desea, usted debe vencer ciertos gigantes. Primero, el gigante del mundo, transformar su vida, no permitirle al mundo que moldee su mente, sino permitirle a Dios que moldee su corazón y nuestra mente. Ese es el primer gigante. Luego, cuando Dios le empiece a dar, que usted entienda que eso que Dios le da es para servir al otro, porque no es solamente una relación vertical, sino también horizontal. Si Dios me bendice, yo bendigo a otros, y tengo que vencer ese gigante del orgullo. Tengo que vencer ese gigante porque en cualquier momento me puede aplastar. El orgullo es tan grande que aplasta a cualquier ser humano. Todo lo que usted ha hecho, lo que usted ha estudiado, lo que usted ha conseguido, es para servir a otros. Así lo hizo Jesús. Jesús, siendo Dios, ¿se acuerda que dice por allá en Gálatas? No es, en Efesios, Dios mío, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que digo, miren, yo me voy a volver hombre, voy a bajarme de estrato, en pocas palabras, bajarme de estrato para darle salvación. O sea, no le importó absolutamente nada para venir a servirnos. ¿Cómo así que a servirnos? A darnos salvación. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Que lo que tenemos en nuestra vida pueda ser de bendición a otros. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Que los dones que me ha dado son para bendecir a otros. Es para decir, mire el pastor cómo sana gente. No, yo no soy el que sana gente. ¿Quién es? Dios. Uy, pero es que me dio una palabra que me reveló mi vida. No, eso no es para que yo venga aquí y a creerme más que los demás. No, porque eso es prestado. ¿Sí o no? Como el que anda en Lamborghini pero prestado. ¿De qué le sirve? ¿Sí o no? Eso no le sirve de nada. Así mismo pasa con los dones. Eso no es nuestro. Eso es algo que Dios nos entregó para servir a otros, para bendecir a otros. Entonces, ¿qué? Eso que nosotros hemos logrado en la vida y que Dios nos ha entregado esté al servicio de los demás. Siga leyendo todo el capítulo. Vuelvo a leer, reflexiones sobre él y se va a dar cuenta de la riqueza que hay en eso. Porque ahora que usted es creyente, ahora que usted ha aceptado a Cristo en su vida, su modo de actuar tiene que ser distinto. Y el único que nos puede decir cómo actuar es Él en su palabra. Amén. Porque a veces esto aquí
esto y esto nos engaña, pero esto no. Es un espejo que nos dice, mire, usted está fallando, usted está bien en esto, pero está fallando en esto. Amurriarse libre. Toca con el cincel. Si la roca sintiera, le dolería lo que el cincel le hace, ¿sí o no? Y somos seres humanos, y a veces duele cuando nos mueven, pero el resultado es bonito. Amén. Diga que tiene al lado y dígale que el resultado